estaba buscando Florencia. ¿Por dónde? Por acá, por allá. Adelante, papá. Sí, sí, sí. No los hemos contado. Alguien ya hizo la cuenta. Yo no sé cuántos son todavía. Ahí en esa carpa se pueden dejar o uno le están dejando por ahí con el árbol. No sé con quién es usted, pero...
Así como que pasa. ¿Qué tal, maestro?
Mañana vamos a ver, mañana tenemos la plática de si continuamos o no. Entonces ya le informaremos. Entonces lo más seguro es que sí, esperemos que sí. Pero bueno, ya le informaremos. Qué gusto, ¿qué tal? Ah, no, ¿de qué? ¿Qué tal? Qué gusto que andes por aquí. Bien, bien, aquí pues estuvimos trabajando, tratando de organizar. Esperemos que haya salido. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Qué bueno. Ah, no, qué bueno, qué bueno. Pues aquí vamos. Ah, gracias, gracias. Ahí estuvimos ofrendando. Pues allá andamos, ahorita platicamos. Ya estás. Qué gusto verte, qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Te puedo dejar esto?
Siguiendo y teniendo la disciplina que tuvo este gran guerrero para defender sus ideales y con fuerza de su corazón, que nosotros sigamos el ejemplo y seamos disciplinados, que tengamos esa disciplina en el camino del guerrero, que nos van a más de boca que se las pone. La presencia del compadre. ¿A los del Calpulli de Santa Marta? No, hoy estamos todos revueltos. Sí. Quedaron revueltos entonces. Sí, ya estamos ahorita todos juntos. Sí. No se acomodaron casi por Calpulli. No, nos acomodamos por el tamaño del huehue. Me imagino que también conforme iban llegando, ¿no? Por estaturas, en medio están los más altos y a la orilla los más pequeños. Y así es, ¿no? Así es.
Estamos contentos por celebrando todo este evento a nivel alcaldía, a nivel México y a nivel de toda la República, porque nuestro gran héroe Cuitláhuac es recordado en todo el mundo, es un ejemplo para nosotros porque hoy estamos retomando su corazón, su vida, su latitud, su corazón para todos nosotros a la redonda de toda esta alcaldía. Gracias, Cuitláhuac, que nos has dejado este ejemplo, nos has dejado tu corazón, nuestra mentalidad, y hemos tomado de todo este espacio, de toda esta jícara del universo, hemos tomado las energías que necesitamos para seguir adelante en una lucha astral, mental, de corazón, en una unión de toda esta gente que estamos aquí por finalizar su gran festividad, su gran noche de triunfo, la noche de la mexicanidad.
Necesitamos juntar, necesitamos avanzar, necesitamos llevar a nuestra casa y nuestro corazón la mejor vida, la mejor energía para seguir caminando y aprendiendo y así poder llegar a pero igualmente vamos a dar la palabra, porque a quien quiera comentar algo, somos muchos, no sea muy larga la palabra, para que podamos escuchar a todos los que quieren hablar. Pero vamos a empezar por las calmadoras. Si hay alguna que quiera hablar en nombre de todas o dar su palabra.